Bernardo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Welcome, everyone. Estamos muy agradecidos de su presencia por parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en específico la Escuela de Ingeniería en Construcción, y con el apoyo y el trabajo que hemos desarrollado con SEC y ahora con el nuevo Consejo de Infraestructura Vial de la Madera. Queremos darle la más cordial bienvenida a este conversatorio en una suerte, digamos, de doble actividad, ¿no? Una primera, que nos vamos a abocar a los aspectos más bien técnicos del tema de la madera, y por otro lado, con gusto mostrarles a ustedes este inicio de nuestro nuevo consejo colaborativo entre las dos entidades fundadoras, la Católica de Valparaíso y SEC. So just few words in English for our audience in United States and the other parts of the world. So welcome. And this is a very nice experience to share with you this webinar, because we will have two focus really in this webinar. The first one is two nice lectures about of the good and of course the infrastructures and also heritage. And in the second stage also we want to share with you our first meeting about of this council related on good or timber and infrastructure. So thank you very much for your attendance here. Ok, entonces lo primero, antes que todo, agradecerles la participación y mantener siempre sus micrófonos apagados. Vamos a dejar alojado un chat en la parte inferior donde ustedes pueden ir colocando las consultas que abordaremos en nuestro panel final. Lo primero que quiero hacer es, primeramente, compartir con ustedes nuestro programa del día de hoy. Y este programa, como ustedes lo ven, horario chileno, por cierto. Me confirman, por favor, si se logra ver. Ahí, Enrique, ¿se ve? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, gracias, Enrique. Bueno, nuestro programa tiene esta introducción que estoy un poco mencionando, y luego tenemos dos webinars. El primero de ellos, que hablará sobre el Pino Oregón en Chile, el legado arquitectónico, por el arquitecto Bernardo Dinamarca y también el ingeniero Enrique Escobar. Luego tomaremos un pequeño descanso de 5 minutos, esperamos que no nos abandonen, y luego pasaremos al segundo webinar, que es el Pino Oregón en Estados Unidos, especificaciones y aplicaciones en infraestructura, del profesor Aritz Ciñada del Oregon State University, para finalizar con un panel de conversación que estará a cargo de consejo y obviamente motivarlos a participar en él. So this is our program, an introduction, as you know, and two webinars. One is the Douglas Fair in Chile. It's a heritage that will be a lecture from architect Bernardo Dinamarca and engineer Enrique Escobar, and a second webinar of Douglas Fair in United States, that lecture by Professor Aritz Ciña. And we will finish with a discussion panel, and we will present our council. Bueno, antes de comenzar y presentarles aquí a nuestros... Enrique, creo que si puedes dejar de compartir la pantalla un poco. Ok. Bueno, antes de pasar, digamos, a las exposiciones, lo primero comentar es que este nuevo consejo se ha venido gestando en el último tiempo a partir de una iniciativa que fue un convenio de colaboración entre SEC, la Soft Good Export Council, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En específico, a lo mejor muchos de ustedes habrán participado en una de nuestras actividades que realizamos el año 2020 de manera virtual, que fue en nuestro ciclo webinar de puentes de madera, como primer impulso de este convenio, donde participaron adicionalmente otras asociaciones como IAPSE, IAPMAS y también el Comité Nacional de Puentes. Si no pudieron participar, igualmente nosotros les dejamos aquí
la página donde están todas las presentaciones en línea, digamos, y pueden acceder a través de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, en este orden de idea, nuestro Consejo de Infraestructura Vial, junto a las dos instituciones, hemos querido realizar este segundo webinar, pero de una manera un poco más amplia. Como estamos comenzando, nuestra idea es aproximarnos desde la madera, y hoy día particularmente utilizando el concepto de madera de Douglas Fir, pero desde al menos 3 aspectos, y lo van a ver ustedes en sus respectivas webinars. Por un lado, lo que es la edificación, el uso más tradicional de la madera. Por otro lado, la importancia del patrimonio. Y finalmente, cómo todo aquello queremos nosotros volcarlo a lo que es la infraestructura vial, principalmente el tema de puentes y algunas otras estructuras afines. Poco eso es lo que vamos a trabajar, y esperamos contar con su participación y su interés en nuestro conversatorio. Bien, pues, sin más, primero que todo quiero darle la bienvenida a Enrique Jar, quien él es representante y consejero de SEC, y adicionalmente ahora nuestro vicepresidente ejecutivo del Consejo de Infraestructura para la Madera. Así que los dejo con ustedes. Enrique, por favor, todo tuya la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Hello, how are you? For those who are greeting us from the US. It's a joyful afternoon. We are launching a council that represents the joint efforts of Software Experts Council and the Pontifical University of Catholic University. Quería agradecer a todos ustedes por su compañía. Thank you all. And I would like to start with a presentation that is a graphic intensive PowerPoint that shows what Douglas Fir is all about in Chile. I hope you can see it. Can you all see that? Hello? Sí, Enrique, se ve, sin problema. Perfect. Well, it will be written in English and spoken in Spanish. Americans Foods is a cornerstone of Chilean wood architecture. Es parte de nuestra arquitectura. Y desde el siglo XIX, en la industria del salitre, el pino oregón estaba presente. Los barcos llegaban desde el Canal de Panamá y necesitaban cruzar el temido Cabo de Horno. Estos barcos llevaban maderas de pino oregón que se usaban como peso para prevenir que los barcos se hundieran en las movedizas aguas del sur del océano. Y como consecuencia fue intensivamente usada en las regiones del norte, particularmente en las oficinas que producían salitre, en puertos y en grandes casas. Aún hoy, la ciudad de Iquique tiene barrios enteros construidos con el pino oregón, que se conoce como Douglas Fir. Los ingleses y los americanos introdujeron en el norte de Chile el estilo de arquitectura conocido como Georgian. La herencia cultural es vasta. Tenemos imágenes que muestran cuán importante es el pino oregón en Chile. La mayor parte de estos edificios eran considerados o son considerados monumentos nacionales, y la mayor parte de estas imágenes están protegidas. Estamos innovando desde el siglo XIX. Ahí se puede ver Iquique, Sewell, que fue un campamento militar. En Iquique, el centro de la ciudad, la Torre Prat tiene 25 metros de alto, creo que es más alta que la Torre Peñuela, y se hizo el año 1878. En realidad lo hicieron los peruanos.
antes, cuando Iquique era peruano. Bueno, ha pasado algún tiempo. El Teatro Municipal de Iquique, una joya. La iglesia de San Francisco, bien, digamos, es una belleza en Taltal. El Palacio de la Alhambra en Taltal. El Museo Capdevila en Taltal. El Palacio Astoreca en Iquique, donde hoy funciona el Centro de Estudios o el Instituto de Estudios del Patrimonio. La Catedral de Copiapó. El Museo en Antofagasta, que antes era la aduana. Tenemos el Teatro Pompeya en Villa Alemana. Tenemos las oficinas corporativas de Nitrate Agents Limited. Tenemos en San Antonio estoy en Iquique. Es la iglesia de San Antonio de Padua. En Antofagasta, el muelle, que muestra cuán resistente puede ser el pino oregón a la acción de los elementos marinos. La, ¿cómo se llama? Municipalidad de Copiapó. El Iquique, barrios, paseos peatonales. La iglesia anglicana de Valparaíso, que es el primer edificio hecho con madera laminada en Chile. El Casino de Pichilemu y los Jardines Ross, 1906. San Fernando. Bueno, SEC es una organización global que intenta extender la influencia de la industria forestal norteamericana en el mundo. Pues representamos agencias de clasificación, agencias de asociaciones legales, departamentos de promoción de exportaciones, y una conexión con SEC es una conexión con la industria de madera de productos de la construcción de Estados Unidos. Estamos interesados no solo en vender madera, pero en crear y mantener relaciones a nivel mundial. Nuestra misión gira en torno a educar a posibles compradores, educar en el mejor sentido de la palabra, y crear demanda en nuevos mercados. Los Estados Unidos tienen una larga historia en construcción en madera y ojalá podamos compartirla con ustedes. Este muestra el puente que se donó el año pasado a la comuna de Las Condes y viene de Estados Unidos. Ahí pueden apreciar una amplia variedad de personas de nuestro equipo de trabajo, incluyendo la gente de la embajada. Rose Braden está en medio, la señora de lentes que está ahí, ella es la presidenta de nuestra organización. Esto es lo que hace últimamente, los seminarios que hemos hecho con ustedes. Y bueno, tenemos el futuro, la innovación. Y con Bernardo de Dinamarca ahora vamos a hablar de lo que es el patrimonio arquitectónico de Pino Oregón en Iquique y en el norte del país. Muchísimas gracias. Muchas Bernardo, gracias. quiero presentar a Bernardo de Dinamarca. Él es el director del Instituto de Estudios del Patrimonio de la Universidad Arturo Prat en Iquique, arquitecto de larga y gran destacada trayectoria. Bernardo, ¿estás ahí? Sí, sí, Enrique, muchas gracias por la presentación y también, bueno, agradecer a la Universidad Católica y a su escuela de construcción, que fue como mencionado. Te estoy viendo en mi teléfono. ¿Tú podrías compartir tu presentación con nosotros para dar inicio a tu magistral presentación? Por favor. Vamos ya, voy a abrir la presentación. Está acá.
La presentación en el fondo complementa mucho de lo que dijo Enrique, pues lo que él hace es justamente exponer la importancia que tuvo este material de la madera del pino oregón en generar una arquitectura sumamente importante, o un momento de arquitectura muy importante en el mundo, diría yo, porque en realidad, si bien tenemos el caso de Iquique, no sé si se está viendo la otra pantalla, nomás parece. Bernardo, sí. Hola, ¿qué tal, Bernardo? No se ve solamente el Explorer. No sé si a lo mejor con doble clic sobre el archivo pueden, o a lo mejor compartir toda la pantalla, puede ser. Espérate. Ahí sí, perfecto. Ya. Bueno, como les comentaba, esta es una arquitectura mundial. También quiero de alguna manera partir con una pequeña reflexión, tanto arquitectos como ingenieros y constructores. Tenemos un tremendo deber de aquí hacia adelante en el mundo. Nuestra actividad es de las que más afecta el planeta, el sistema planetario, en términos de la emisión de gases a la atmósfera. Tenemos que ver cómo poder proponer alternativas de sostenibilidad que sean eficientes. Una de ellas es justamente la madera. Han habido muchísimas otras búsquedas también en nuevos materiales o en nuevas formas de integrar probablemente sistemas de sostenibilidad ambiental que vayan mitigando esto, y una de ellas es el patrimonio, justamente tal como mencionaba Enrique en toda su descripción de las obras. El patrimonio hoy visto como una posibilidad de recuperar espacios interiores, como este ejemplo de esta fábrica, que no recuerdo en qué parte es, pero que está transformada en un nuevo centro cultural. Tenemos muchísimos ejemplos de ello. En Iquique han ocurrido algunos, recientemente la ex estación de ferrocarriles. Y bueno, también en el plano de su arquitectura más doméstica, o en algunas escalas de esta arquitectura, aparece una serie de referencias de cómo esta arquitectura de la madera constituye un momento muy singular y muy apropiado a su instalación en el norte de Chile, en el norte grande y norte chico, y no solamente ahí, ¿no? También se repartió por muchísimas partes del mundo. Es importante entender que Iquique tiene unas etapas de desarrollo que producen o que permiten esta aparición de este tipo de arquitectura en la ciudad, etapas que generalmente están asociadas fundamentalmente a procesos productivos, como la plata, el salitre o el ferrocarril, y que van marcando el devenir de la ciudad fundamentalmente, ¿no? Un momento muy importante en Iquique, en 1865, que es una ciudad previa a la ciudad inicial, en el que sí habían algunos ejemplos de este tipo de arquitectura muy básicos, pero que posterior al terremoto y gran tsunami de 1868, y que coincide un poco con los 20 años más de lo que es la producción salitrera, se produce toda esta arquitectura. Son cerca de 50 años desde que se inicia el salitre, y una ciudad de 5.000 a 45.000 habitantes en todo este periodo. Y esta es una arquitectura que se manifestó muy intensamente, sobre todo en los puertos de Iquique, en los puertos de Pisagua, y también hacia el interior, en los oasis de Pique y Matilla, ¿ya? Esto se da en todos los estratos, en realidad, esta arquitectura. Esta foto de alguna manera demuestra esto. Recién estábamos viendo la foto que mostraba Enrique de la torre del reloj de Iquique, hecha por La Pérouse, un ingeniero francés. Pero también está el Teatro Municipal, que es una obra tremenda de Pino Oregón, y también está el barrio El Morro, que está acá arriba en la foto, y que son arquitectura doméstica, que es donde se inicia la ciudad, y que son arquitectura de 1 o 2 pisos, y por lo tanto aparecen estas distintas escalas en donde esta arquitectura se comprometió con distintos tipos de socioeconómicos y estratos. El teatro, obviamente, tuvo un tema con las colonias inglesas. El Morro era un barrio un poco de trabajadores, ¿no? Y de pesqueros, ligados a la industria del salitre. También aquí se ven algunas etapas ya de la ciudad moderna, como la remodelación del Morro y algunos edificios que van acompañando esto. Una foto más cercana de lo que es la torre de la Plaza Prat, que es una torre que se movió dentro de la plaza, y la plaza que no está como está hoy día. Esta plaza ya cambió absolutamente. Hoy día es un estacionamiento cubierto, y bueno, la torre está teniendo serios problemas de fijación ahí, que van a ser probablemente necesidad de intervenir y poder recuperar ese patrimonio. Este es un plano de la ciudad que muestra un poco cómo esta arquitectura representativa, nosotros le hemos llamado como una arquitectura que es el traslape de dos épocas, digamos, que tiene una corriente clásica historicista de un repertorio formal muy definido,
que tiene que ver con las corrientes clásicas, y un sistema constructivo de madera. Y cómo se distribuye por la ciudad. Esta es como la imagen más clara del casco histórico, y todos estos ejemplos hablan como de una categorización, ¿no?, de esta arquitectura. Lo que menciona Enrique respecto a la aparición del Georgian, y que aparece por la obra de los hermanos Adam, tiene mucha presencia en Estados Unidos. Recientemente veíamos lo que pasaba con el Capitolio, ¿no? El Capitolio es uno de los ejemplos de este tipo de arquitectura, y que empieza como a reemplazar toda esta arquitectura de viviendas rústicas que tenía originalmente en muchas partes de Estados Unidos, por o el provincial style, como se llamaba, por este tipo de arquitectura más liviana, más adecuada. También se produce mucho en las casas de plantación, donde aparece este típico cuerpo georgiano. Se acordarán de algunas películas donde aparecían en estas grandes mansiones esa imagen. En Iquique, la traza de la ciudad permite la aparición de este tipo de arquitectura, que es muy reconocida por su forma característica en profundidad. El Greg Rebel tenía una fachada más angosta que la profundidad, y en Iquique se da siempre esta condición, excepto en el georgiano, que es el Palacio Astoreca, u otro tipo en el cual la fachada es un poco más larga. Conviven como esos dos estilos. No es que Iquique sea solamente el georgiano, es más bien una arquitectura, como la llamó un arquitecto, un amigo, una arquitectura lúdica con inspiración clásica, ¿no? Pero también persiste muchísimo este tema de los estilos históricos. Esta es una planta del Palacio Astoreca, en el cual se demuestra que un edificio de cerca de 5.000 metros cuadrados edificado en 2 plantas, que correspondía a un salitrero de la época dorada del salitre, que no alcanza a habitarlo claramente. Hoy día es un centro cultural. Él era don Higinio Astoreca, que era dueño de varias salitreras junto a su señora esposa. Un palacio muy interesante. Ahí se ve una foto de ese tiempo, en cuando se construye, el año 1903. La escala que tenía está a la derecha, ahí donde está el cursor, más o menos. Esta es una diapositiva de ese tiempo. Esta arquitectura también se distribuyó, como les contaba, hacia los interiores, oasis. Hoy día están en muy mal estado muchísimas de estas arquitectura. Hay que pensar que tienen más de 130 años. Esta es una hacienda en Tiribiche, perdón, en Guaraciña, en la quebrada de Tarapacá, la hacienda que existía ahí. En Pisagua también. Hay otras fotos que son mejores probablemente, pero yo he querido de alguna manera mostrar también la persistencia de estos esqueletos de madera, o este sistema constructivo que los mantienes ahí en una condición tal vez muy compleja, pero aún en pie y luchando, ¿no? Una pieza se destruye, la otra lo ayuda, y empieza a pasar eso. Esto es en Guara. Aquí un sistema muchísimo más simple, claramente, de entablados, con pies derechos, una vivienda continua. Y algunos ejemplos también, volvemos aquí a Pisagua, de lo que ha estado pasando con parte de este patrimonio que se sigue depredando. Esta es la estación de trenes de Pisagua, en la que le han retirado la mayoría de los entablados, y sin embargo el edificio sigue ahí, manteniendo sus cáscaras a pesar de todo lo que le están haciendo. Esto es lo que les comentaba. Volvimos aquí a Iquique, de que el año ya 1833, casi en un periodo de inicio de la modernidad, antes de la aparición de este tipo de arquitectura con estos exornos distintivos, digamos, ya existía este sistema constructivo en base a estos entablados y a estos foros, ¿no? Y eso tiene otro tipo de envergadura en grandes obras, ¿no? Aquí se nota muchísimo. Este es un galpón, la estación de trenes, con una gran composición del exorno. El exorno son los elementos que se agregan a la estructura principal y conforman un gran conjunto. Todas estas piezas eran importadas probablemente. También hay que destacar que esto que comentaba Enrique acerca de la traída del material de la madera a Chile, permitió que en Iquique, bueno, y en el norte de Chile, existieran grandes barracas que podían manejar la madera mecánicamente. Y esto se asoció muchísimo. Esta es una foto de la aduana, donde se ve que también es anterior, incluso la aduana es de origen peruana. La gran profusión de madera. Esta es una foto de cuando se quemó el techo de madera. Aquí hay una foto también de una casa en Iquique que también ha sido depredada, ha sido retirada. Bueno, y uno de los mayores ejemplos de esto, tal como mencionaba también, es el Teatro Municipal de Iquique, una gran obra. Este edificio tuvo un proceso de deterioro importante. Aquí, este es un esquema que hizo un ingeniero
cuando se hizo la restauración del teatro, en el cual las cerchas mayores, que tienen más de 30 metros arriba, armadas con herraje, con grandes piezas armadas estas se armaron en Iquique, hay una firma que se llama Soler y Hermano que está muy cerca de donde se construyó el teatro. Entonces empezaron a fallar en un punto, los pies derechos por humedad se pudrieron, y la cercha empezó a trabajar, cambió sus apoyos, que se terminó apoyándose en pilares centrales, y empezó a bajar en otros extremos y empezó a afectar la cúpula que tenía el teatro. Y claro, aquí hay un ejemplo como, a pesar de que es una obra de restauración, hay una parte muy mecánica, muy técnica y que tiene que ver con cómo estas maderas son capaces incluso de producir una mejoría, manejando ciertos elementos físicos, de fuerza física, y en este caso se gateó hasta recuperar las alturas y los niveles y se logró recuperar eso, ¿no? Vuelvo a decir que esta es una arquitectura de dos épocas porque tiene una corriente clásica que se reconoce a través de un repertorio formal muy definido, que son los estilos arquitectónicos clásicos de los Grec Revival, y también está realizada por un sistema constructivo de producción industrial. Por lo tanto, es una arquitectura formal de origen histórico y tiene un origen moderno subactual en su lado técnico, ¿no? Los anuales prácticos de construcción que existían en la época, aun cuando esto está hoy día en Iquique desmistificado, en el sentido de que no existe esta idea de que las casas se hacían por catálogo, sino que aquí habían importantes arquitectos, ingenieros, constructores. Muchos ingenieros navales se fueron quedando en la ciudad y fueron capaces de construir muchísimas de las piezas más importantes del desarrollo de Iquique, pero esto es algo que existía y se hacía en el mundo, ¿no? El sistema constructivo es de madera, voy a desplazar esto un poquito, de producción semi-industrial, y la característica, y así fue llamada, de platform frame o de armazón globo, que es la otra expresión en la cual se reconoce este tipo de arquitectura o de sistema constructivo, y que gracias también a la industria del acero, que se desarrolla en los clavos de acero, van las piezas normalizadas de barraca, que era lo que se logró muchísimo en Iquique, habían importantes barracas en Iquique, se logró armar esta forma de construir a través de elementos muy, muy categóricos y muy reconocidos en la construcción, y que están ahí de alguna manera especificados en ese pequeño esquema, y trabajadas por carpinteros que eran capaces de muy rápidamente ir armando. Por eso que se le llamó el balloon frame, que era como un armazón globo, que era muy rápido de armar y que parecía que se le iba a llevar el viento, ¿no? En Iquique hubo una diferenciación, sí, que es el platform frame. Acá siempre se ha definido que es solamente el balloon frame el que caracteriza esta arquitectura, que son elementos de pies derechos continuos. Sin embargo, en la arquitectura Iquique también encontramos elementos discontinuos, es decir, el primer piso es distinto al segundo, ¿no? A todos estos elementos constructivos se agregaba un entablado machambrado, que finalmente terminaba de completar el sistema, y los esornos eran generalmente importados, que eran los frisos, las molduras, y que se nota un poco en esta fotografía. Generalmente en los costados de los edificios o en la ciudad uno puede apreciar esto, ¿no? Entonces, este es un producto, tal como mencionaba Enrique, es un producto norteamericano que se desarrolló en aserraderos mecánicos, en conjunto a esta industria siderúrgica, o sea, un muy buen momento en el que se produce, que crean estas piezas delgadas, uniformes, resistentes, más los clavos y piezas acanaladas de fierro. Esos dos elementos son capaces de armar este sistema rápido, constructivo y eficiente, ¿no? En Iquique lo que hace es adaptarse un poco al clima, se le agrega una azotea, un techo mirador, una doble fachada, que lo que hace es manejar justamente medioambientalmente el ambiente. El inventor, según algunos autores que están ahí importantes de arquitectura, es don Jorge Walsh, el edil de Chicago, ¿no? El alcalde de Chicago, que crea estos primeros elementos a través de los conceptos de estandarización, regularidad, normalización y simplicidad. El teatro municipal finalmente es como una expresión de esta idea de que este se transforma en un patrimonio técnico internacional. Se desarrolla no solamente en Iquique, que está aquí en el norte grande, el norte chico, sino que se va a Egipto, la India, Sudáfrica, el Perú y el Caribe. Son elementos que se repiten allá claramente y muy profusamente. La planta del teatro, que demuestra un poco la envergadura de este edificio y cómo
a través del desarrollo de esta arquitectura, es capaz de construirse un edificio muy adelantado a su época. Es una copia de los teatros de Europa, hechos en piedra, pero aquí realizados en madera. Es muy interesante acá que uno toca en su fachada, toca sus partes y sus piezas, y son las columnas huecas. En Europa uno las toca y son piedra, o las molduras también, lo mismo. Hay como una relación de la cantidad de piezas que se trabajaron. La barraca estaba muy cerca, estaba a 3 cuadras. Es muy interesante lo que sucede con su estructura de cubierta. Como les comentaba, son piezas de madera que están armadas con herrajes de conexión. Este cuerpo que está a la derecha, que es la tramoya, es un cuerpo ahí interior libre de cerca de 15, 16 metros de altura, hecho en esa época. El teatro fue hecho en 1908. Aquí se ve claramente ese cuerpo en un corte que muestra esa altura, muestra las cerchas desde la que cuelgan elementos como los varales, todo lo que es la cámara de trabajo en la escena, y las piezas de arriba con algunos herrajes muy interesantes. Este es un corte también por su... Vamos a ver una foto. Y también la otra cosa interesante es que los balcones del teatro también colgaban al lado y lado, que eran con grandes envigados de madera de pino oregón. Es una planta del techo, donde se ve esta zona central de la cúpula, y esa es la cúpula, una foto arriba, donde se ven estas grandes cerchas que sostienen estas vigas curvas, y debajo de eso está esta cúpula de crin de caballo, que es esta, que le daba toda la acústica al edificio, ¿no? Muy rápidamente voy a tratar de avanzar también en lo que es esta arquitectura que se desarrolla, tal como decía Enrique, en la industria salitrera. Está la torre de enfriamiento de Peña Chica, una torre de cerca de 16 metros de altura, con elementos muy simples, construida entera en pino oregón, que servía para enfriar el agua, con algunas de sus piezas bien notables. Este es un trabajo que se hizo en la Escuela de Arquitectura acá respecto a cómo registrar estos tipos de ensamblaje y tipos de uniones que producían. Aquí está Santa Laura, que es un ícono, un monumento denominado así hoy día por la humanidad, es un monumento de la humanidad. Está en bastantes malas condiciones, pero se ha podido intervenir en ella y recuperar sobre todo los robos que hubieron en La Pampa. Les habían robado todas las diagonales y crucetas, y hubo que restituir todo eso, dado las condiciones en las cuales a veces podía afectarle un sismo importante, ¿no? Algunos ejemplos menores, como la piscina, que, bueno, Humbert en Santa Laura está hecho profusamente y completamente con este material, y todas las decisiones que se trabajan en torno a estas grandes piezas son en base de herrajes, como los que aquí aparecen. Las grandes obras de ingeniería también de toda esta industria salitrera así lo demostraban. Son piezas muy notables, y están ahí hoy día protegidas como un patrimonio de la humanidad. Si volvemos a Iquique, en este caso, este ejemplo de una fachada, aquí aparece un poco lo que les decía, que el modelo SAAPT Iquique crea una terraza arriba que permite ventilar, que el calor sea sacado a través de la ocupación del viento, que acá nos sopla el viento que se enfría por la corriente Humboldt. Entonces, al pasar por entre medio de estas dos situaciones de la última cubierta, produce que sea muy fresco todo los espacios interiores, sumado a eso a la utilización de las alturas, que son 4,60 metros. 4,60 metros es la altura iquiqueña. Esta doble fachada que también demuestra todo un tema de control de temperatura, y también una forma como de integrarse a la ciudad en términos de la capacidad, sobre todo en los primeros pisos, de compartir con el espacio público. Y bueno, mencionar algunas cosas sobre cómo se pone en valor esto hoy día. Una de esas es esta noción de tipología, y que tiene que ver con la manera en cómo la tipología es capaz como de acercarnos a poner en valor, en este caso desde un punto de vista formal, porque lo estamos viendo en arquitectura. A pesar de que en arquitectura podemos tener varios, 3 o 4 puntos, uno de ellos podría ser funcional y técnico. A lo mejor podría ser muy interesante armar una tipología técnica, y que tiene que ver, se acerca bastante a lo que ustedes hacen, ¿no? Y entonces en Iquique se hace esta tipología que parte desde 3 tipos se desarrolla un repertorio típico de 1, 2 y 3 de órdenes, en las cuales el primer orden tiene que ver con la fachada con baranda, la fachada plana, la azotea aérea y el mirador, que son elementos más importantes en primer orden. En segundo orden aparecen las fenestraciones, los forticados, las columnas y los antepechos. Y en tercer orden ya lo que son la exornación, que son los elementos que se agregan
al sistema constructivo y que va produciendo en las combinaciones de todos ellos, van produciendo tipos de arquitectura, desde los más de una arquitectura de una pequeña escala, como estas tipologías de un piso, sin o con baranda, que es esta baranda que hablábamos del control solar, hasta tipología que empiezan a avanzar en 2 pisos, también con y sin baranda, sin doble fachada, y sí con azotea, ¿no? O elementos continuos. Aquí, si no me equivoco, uno puede ver esto, en la cual la continuidad de los vanos, por ejemplo, no corresponde tampoco a los de primer piso. Entonces aquí estamos hablando con un sistema no de balloon frame, sino que de plataforma, terminado el primer piso sobre el segundo, después de las vigas de piso se agregan en forma distinta otras separaciones para producir la arquitectura. No son muchos los ejemplos, pero hay sí muchísimo de eso, ¿no? Sobre todo del balloon frame, que es una arquitectura más continua, como este ejemplo ya más último. Y bueno, lo que podríamos para terminar, me queda esta diapositiva y 2 más, que hablan de que la arquitectura del periodo salitrero es muy importante en Iquique porque ocupa este sistema constructivo que es un sistema mundial que se hace muy rápido y que constituye un elemento muy categórico de trabajo en términos de liviandad y de capacidad de desarrollo. Tiene un repertorio formal más un sistema constructivo. Se asocia a un momento histórico de la ciudad y hay una adecuación urbana a esta cultura que la transforma. Esto que les hablábamos de lo que caracteriza hoy día Iquique y también algunos ciudades del Caribe o del Perú, y que esta cosa como que trabaja en el clima, ¿no? Y que se puede definir así como una arquitectura lúdica, raíz clásica, donde predominan las azoteas aéreas, altos y versátiles mediadores. Terminar con estas diapositivas haciendo solamente una mención a la que veré el Lagarto, el puente del Lagarto, que algunos arquitectos de la Católica han estado estudiando, y que es una obra de mega estructura que existe dentro de la industria salitrera, y que existió como al norte de Huara, entre lo que es Huara y Pisagua, y que servía para llevar salirse justamente a Caleta Bueno, a Pisagua, y que hoy día, claro, está desaparecida. Este es un puente de 100 metros que lo tienen que conocer, que hoy día quedan solamente estos vestigios, estas grandes bases de piedra que tienen más de 16 metros de altura, y uno puede imaginar la envergadura y el desarrollo de esta arquitectura, y cómo pudo tener un sitial muy importante. Eso es, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. La verdad que como siempre es un agrado escuchar tu sapiencia, siempre muy ilustrado y entretenido. Nosotros vamos a tener un break de 5 minutos antes de entrar con el señor Arijit Sinha, que es profesor asociado de la Universidad de Oregon, y él va a hablar sobre las propiedades físico-mecánicas del Pino Oregón. Así que, Bernardo, una vez muchas gracias, una vez más, Enrique, y nos estamos en 5 minutos más. Ok. Para que hagan todos los trámites que estimen pertinentes. Yeah, for our Enrique, for our our professional Yes. that's coming from United States, we will take 5 minutes just for a little break and we will come back. Okay. Good. Nos vemos en 5 minutos entonces. Gracias a todos. No, okay. no salgan del sistema, esto va a quedar así, solo 5 minutos y volvemos. Okay. Gracias. Gracias.
Ari? I'm here. Yeah. We will be back in about 2 minutes. We're almost waiting for your insightful presentation. We're all eager to hear you. Where are you located? Where are you in? Close to Portland? Yeah, pretty close to Portland. We are about 90 miles south. You work with my friend Ian McDonald. Corvallis. Corvallis, yeah. With whom? Ian McDonald, very good friend of mine. Oh yeah, Let me. Everything seems to be fine. We have a significant number of attendees. Let me see. Mm-hmm. We are a lot of people, and this is very significant. We're eager to build bridges made out of U.S. woods in Chile. It's very hot here. It's really, really hot. That's great. Yeah. I mean, what about you? Is it? Yeah, that's damped. Sorry, what was that? It's very hot here. We are almost 100 degrees. I don't know about you. Yeah, it's pretty good. It's cold, sometimes chilly, but no, yeah, not snowing or super cold, but yeah, it's about in the single digits. Seems that we're about to return. Can you well, I will introduce you as yeah, should I just share my screen right away, or? No, we want to see your face. Oh, okay. As a start. You can do that later, but it's always good to have like a personal presentation, something like makes you look, I don't know, as a person rather than just a slide. Oh my God, I look terrible in this iPhone. You look very neat, very dapper. Yeah, let me see what we can do. We're about to return. Enrique. My dog. Yes. Sí, yo creo que ya podemos, si te parece, podemos regresar formalmente. Yes, we can. Sí. Ok, bueno, volvemos entonces. Enrique, por favor. Yeah, I would like to introduce Professor Arijit Sinha. He's Associate Professor of Renewable Materials of the University of Oregon. Quieren presentar al profesor Arijit Sinha. Él es profesor asociado de materiales renovables de la Universidad de Oregon, Oregon State University, en el Departamento de Ciencias de la Madera. Y Ari nos va a mostrar una presentación que muestra cuáles son las propiedades físico-mecánicas del pino oregón, que es un material que en Chile no está disponible hoy aún en cantidades importantes. Desde Estados Unidos se trae hoy pino amarillo, desde Canadá se trae algunas especies como Spruce Pine Fir, pero tenemos poco pino oregón a pesar del patrimonio del legado arquitectónico que existe. Creemos que puede haber un gran mercado en el área de puentes y otras obras de infraestructura. Sin más, quiero dejar con ustedes al profesor Sinha. Ari, can you connect? Turn your camera on. Yeah, my camera's on. Okay, mine will go off, and now you are online, and we are all ears. All right. And now you can share your wonderful presentation with us. All right, can everybody see my screen? I do. Yes, it's okay. Awesome. Great. So yeah, thank you for the opportunity in presenting about Douglas fir. A little bit about myself. I'm Ari Sinha, Associate Professor, Oregon State University, as Dr. Escobar mentioned. I'm a structural engineer by training, and most of my work and research with wood is with wood, and especially is with Douglas fir, given the geographical proximity to it. And I look, my interest is in product development and new product development using Douglas fir as a raw material, as well as holistic characterization of that material in terms of seismic performance, performance in fire, performance under extreme wind loads, connection systems, and durability.
So I've done a lot of seismic testing and has looked into a variety of different aspects using different products from Douglas fir. So talking about Douglas fir is probably one of the best wood species in the world. Many people regard it as I would say it's arguably one of the best. It's very tactile. It looks good. It's aesthetic. It has a sweet fragrance to it. It's very workable, abundantly available, especially in the Northwest, and has good mechanical properties and is very resilient. So Douglas fir, which you probably know it as Oregon fir, is a very good species. The whole idea of having timber structures and more wood into the mainstream construction place is from a phrase, as you might be aware, is from farm to table. If you take that analogy and apply it to forest to frame, you get across the entire supply chain, you have a lot of sustainability aspects. There are a lot of benefits for the environment and also for aesthetics that could be applied to a concept like forest to frame. And that's what is driving a lot of different revolutions, such as the mass timber revolution in the US, where mass timber is coming up a lot. And I'll talk about that later on in my presentation, how Douglas fir can contribute towards mass timber revolution and how it is already. Before we move on to that, I would like to introduce a few structural systems that we generally use in the US or worldwide. One is the light frame or light wood framing. Essentially, it's made out of 2x4s or 2x6s, dimension lumber. Trusses are made out of dimension lumber, nailed together. There's a sheathing that goes on top of it, which is either plywood or OSB, and then you cover it up with your siding or stucco and slap gypsum wall board on the inside. The other system is heavy timber, which is big beams and columns made out of timber. You have some joinery, some exotic joinery that is used in heavy timber connections. It's very prevalent in the northeast of the country, and also there's throughout the country, throughout the US, there's some good examples of heavy timber construction, but light frame has taken over heavy timber construction by leaps and bounds. The next step is the mass timber construction, and mass timber is coming up in the US. Europe has a strong headway into mass timber already. Canada has adopted it way before than the US. And the US, there's a bunch of research needs that are being catered to or solved as we go along, and then there will be a widespread mainstream acceptance of mass timber in the construction marketplace. So all these things, all these light frame wood, heavy timber, and mass timber can be made out of Douglas fir. Another thing that is very prevalent is the engineered wood products, for example, glue lamps, glue laminated beams. Douglas fir is a prime raw material of glue laminated beams. Laminated veneer lumber. Laminated veneer lumber is also, it's essentially, it's dominated, Douglas fir veneers dominate the LVL market as well. Cross-laminated timber, the first certified US manufacturer of cross-laminated timber actually was a Douglas fir, used Douglas fir as a raw material. So I hope everybody knows cross-laminated timber. If not, let me explain. Cross-laminated timber is essentially, it's a massive panel product which uses dimension lumber like a 2x or a 2x stock, 2x6 or a 2x8, and they are laminated orthogonally. So what it is the grain direction in one layer is going up and down. This is the longitudinal direction. The next layer, it's laid perpendicular to it. And then the third layer is again laid parallel to the first layer. So essentially it's veneers. Some people call it plywood on steroids as well. Over the years, Douglas fir beams and Douglas fir glue lamps, Douglas fir LVL, Douglas fir in general has been used a lot. This is Tacoma Dome, which is in Tacoma, Washington.
It's the largest wooden dome in the world. And this is made out of all Douglas fir glulam's and LVLs. And again, this is an example of how aesthetic Douglas fir can add to a lot of aesthetic value to a space. This is the Beaverton Public Library, where you have glulam posts and columns and beams, just providing some aesthetic appeal. It's very tactile, it looks good, and it's very versatile in general. So come to the nitty-gritties of Douglas fir. Douglas fir is predominantly found in the shaded green area over here, Washington State, Oregon, Northern California, a little bit in Idaho, and then a lot in British Columbia in Canada. And the way the NDS or the building code describes Douglas fir or groups Douglas fir is the product coming out of Canada is called Douglas fir North. The product coming out of Oregon and Washington is generally Douglas fir. And then there's Douglas fir South, which is from the rest of the area, essentially New Mexico, Utah, Arizona, Colorado. In Oregon, which is the predominant powerhouse for Douglas fir production, about 76% is coastal Douglas fir, which is grown in the coast, while in the valley and in the interiors is about 24%. No tree in the world kind of produces more wood products for human use than Douglas fir. And it's relatively dense wood. It is a relatively dense species. It can produce large timber beams, boards, railroad ties, plywood veneer, wood fiber for paper manufacture, and now it's being used in cross-laminated timber as well. So looking closely at Oregon, where I come from, Oregon, this is the map of Oregon. And if you can see, Douglas, for species across Oregon, Douglas fir is predominant. About 71% or 70% of production is, lumber production is Douglas fir, which is a massive, massive amount. Oregon is kind of the powerhouse in terms of Douglas fir production within the United States. And Douglas fir is a versatile species, and I said it could be used, treated Douglas fir could be used as poles and piles for decking purposes, for homes, for light frame construction, used in LVLs in the I-joists, used for light frame single family residential dwellings, as well as engineered wood products and heavy application or heavy timber application. And also nowadays it's being used in what we call the mass timber application, which is either cross-laminated timber or massive plywood panel, which is another product from Oregon, which I'll talk about in a minute. They are being used to construct larger and taller buildings. The code has allowed us to do so with some recent changes, and we are embracing the fact that they have allowed us to do so. And architects, especially in the Portland area and the Northwest, are taking a lot of, have a lot of innovative ideas and taking a lot of risks and introducing Douglas fir or introducing cross-laminated timber into the market, into the building industry. This is our home building called the PV Hall within the university, where we're showcasing a lot of different products, was predominantly mass timber products such as cross-laminated timber. We also LVL in there. So these are all glulam beams and columns with cross-laminated timber walls and floors.